Sean todos bienvenidos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Quisiera el día de hoy compartirles una enseñanza, una de las últimas enseñanzas que dio Jesús cuando estaba en la tierra a sus discípulos. Y se encuentra en el Evangelio según San Juan. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso del 1 al 8. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esta enseñanza del día de hoy está dirigida a todas aquellas personas que hoy nos acompañan y que creen, tienen esas evidencias bíblicas de que Jesús les ha perdonado sus pecados y anhelan vivir su vida para Él y en Él. Pero también está dirigida a todos aquellos que hoy nos acompañan, que se encuentran cansados de buscar en este mundo, cansados de buscar en la religión sin encontrar. Para aquellos que su vida sigue vacía y que sigue sin fruto. También para todos aquellos que sin saber a dónde ir se preguntan, ¿a quién iremos? Si pudiésemos ponerle un título a esta enseñanza, se llamaría ¿por qué confiar en Jesús? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y yo quisiera que el día de hoy pudiésemos pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos hable a cada uno de los que hoy estamos aquí. Y nos haga entender a través de su Espíritu esta verdad que Él nos quiere compartir, por cuanto es el secreto para llegar con Él al cielo. Inclinemos nuestros rostros. Padre, quisiera darte gracias por este día, por cada persona que has traído hoy, Señor. Pero sobre todo porque tú estás en medio de nosotros, por tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros, porque tú que conoces nuestras necesidades, Señor, porque tú que conoces nuestras limitaciones, Señor, porque tú que aún conoces nuestra falta de fruto, Señor, has venido hoy, Señor, a mostrarnos cuál es esa nueva vida a la cual tú nos quieres llevar, Señor. La vida de confianza en Jesús, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, es más, muéstranos hoy nuestras limitaciones como hombres, Señor. Muéstranos nuestra impotencia, Señor, pero también muéstranos, Señor, nuestra grande necesidad de Jesús. Y a quién debemos de recurrir, a quién debemos de correr, en quién debemos de confiar para todo y en todo momento. Amén. Quisiera que volviésemos a leer estos versículos, porque son el centro de la enseñanza. Jesús dice en Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 al 8, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús está contando una parábola a sus discípulos. Les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Déjame decirte que estas palabras fueron pronunciadas por Jesús a sus discípulos, y el momento en el cual Jesús dice estas palabras a sus discípulos aumenta la importancia que ya tienen por quien las dice. Dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Juan, que Jesús confiesa a sus discípulos que Él tiene que morir. Jesús confiesa a sus discípulos que Él tiene que morir, y después, al ver la reacción de sus discípulos, viene a consolarlos. Son momentos muy íntimos. Jesús está con sus más íntimos, con aquellos que Él llamó y con aquellos que ha amado desde el principio, con aquellos con quien ha compartido techo, comida y tiempo. Y es un momento también no solo muy especial para los discípulos, es muy especial para Jesús. Jesús quiere que sus discípulos permanezcan hasta el fin. Es el mayor anhelo de Jesús. Jesús no los había llamado como te ha llamado a ti, como me ha llamado a mí, para que nosotros en 1 año, en 2 años, en 5 años y en 10 años o en 20 años andemos de nuevo en el mundo. Se dice que cuando vino un avivamiento a Estados Unidos a través del predicador Carlos Finney, una de las cosas más impresionantes del Espíritu Santo es que no solamente se cree que se salvaron, 500,000 personas en ese avivamiento, sino que el 85% de esas personas permanecieron fieles a Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, hasta el día de su muerte. Déjame decirte que Jesús no nos ha llamado a ti y a mí para que nosotros seamos cristianos de 1 año, para que seamos cristianos como Judas, de un tiempo nada más. Luego vayamos y nos ahorquemos porque amemos más la maldad. No. Jesús nos ha llamado para que seamos como los otros 11 discípulos que llegaron hasta el fin con Cristo. Unos siendo asesinados a diferentes edades, o como Juan, que llegó a viejo, que llegó a anciano, porque se libró de la muerte un par de veces, pero que aún hasta en sus últimos días pudo glorificar a Cristo y amar a Cristo. Y hoy está con Él allá en el cielo, en la gloria. Jesús quería que sus discípulos permaneciesen hasta el fin. Jesús, el que sabe lo que va a suceder desde el principio, sabían que las cosas no iban a ser fáciles para sus discípulos cuando Él ya no estuviese en esa presencia física, cuando Él ya no estuviese así con un cuerpo de carne limitado en esta tierra. Y Jesús, que amaba mucho a sus discípulos, Jesús que quería que ellos recibiesen la corona de gloria que les había prometido, Jesús que quería que ellos también se sentasen en un trono de gloria para reinar con Él, Jesús que quería seguir junto con ellos por toda la eternidad, Jesús que los amaba muchísimo como a ti y a mí, el que los había escogido, dice la palabra de Dios, el que personalmente los había escogido, el que los había limpiado, el que los había cuidado, el que les había enseñado día a día con su ejemplo y su palabra, el que les había defendido de los fariseos y otras alimañas por ahí, el que les había salvado como a Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, o el que los había salvado a todos ellos como la noche aquella de la tormenta cuando iban para la región de Gadara, el que los había amado durante 3 años, el que había durante estos 3 años tratado de prepararlos lo mejor posible para que al partir Él continuasen la obra, continuasen amándole, continuasen siendo fieles sin importar las circunstancias. Jesús es el que pronuncia estas palabras del Evangelio según San Juan capítulo 15. Déjame decirte que sus discípulos ya estaban limpios por la palabra que Él había hablado. Déjame comentarte algunas cosas de estos discípulos. Todos ellos eran religiosos en un inicio.
Todos ellos ya eran conocedores de la existencia de un Dios, todos ellos eran conocedores de la voluntad de Dios, pues conocían la palabra de Dios. Pero sin embargo, todos ellos estaban sometidos o estaban viviendo un ritual muerto en su religión donde no había poder para librarse de la práctica de pecado, ni tampoco podían agradar a Dios, a ese Dios que de oídas que habían oído. Y déjame decirte que de repente en la vida de estos discípulos, antes que aparezca Jesús, aparece otra persona. Aparece Juan el Bautista. Y muchos de ellos se hacen discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Jesús. Cuando Juan aparece en el Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, estos que tenían religión, estos hombres sencillos, estos pescadores y en otros oficios que estaban llenos de religión pero muertos en su religión, cuando escuchan a Juan lleno del Espíritu Santo, obedecen sus palabras y abandonan su religión sin esperanzas y deciden seguir a Juan. Probablemente, seguramente, ellos se arrepintieron de su mala manera de vivir a causa del pecado, por la predicación de Juan y por la influencia del Espíritu. Y no solo eso, déjame decirte que cuando Jesús les llama a seguirlo a Él, no solo se han arrepentido, sino que creen en Jesús como el Salvador. Déjame ponerte un ejemplo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 46, se nos habla de la experiencia de Felipe, uno de ellos, un hombre que había abandonado su mala manera de vivir, un hombre arrepentido, pero que también ejerce fe en Jesús. Dice, al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, este hombre Felipe, cree en Jesús. Cuando Jesús lo llama, cree en Jesús, acepta el llamado de Jesús. No porque sea un amigo quien le llame, no porque sea un rabí o un maestro o una autoridad religiosa quien le llame, sino por ser él quien es. ¿Quién creía Felipe que era Jesús? El Mesías, el Cristo. Y cuando se encuentra con Natanael, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, del Mesías. Así como los profetas. ¿Y quién era este? A Jesús, el hijo de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Estos discípulos de Jesús no solamente se habían arrepentido, no solamente habían creído en Jesús como el Salvador, como el Mesías, como vemos aquí en un ejemplo, en el caso de Felipe, sino que también nos dice la palabra de Dios que ellos también cumplieron otro requisito para ser discípulos. ¿Cuál es? Que dejándolo todo, siguieran al Maestro. El apóstol Pedro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 27, le dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Sin embargo, aunque estos discípulos eran convertidos, aunque estos discípulos eran salvos, ellos seguirían en la tierra. Y Jesús lo sabía. Ellos seguirían por mucho tiempo en la tierra, cumpliendo la misión que Jesús les iba a encomendar. Y al seguir en esta tierra, como tú y como yo, ellos tendrían necesidades. Muchas necesidades. Quizás ellos tendrían tentaciones. Quizás en este caminar en la tierra, ese viejo hombre que había muerto, que había sido enterrado, quizás iba a querer salir nuevamente, iba a querer dominar y gobernar sus pensamientos, iba a querer salir ese viejo hombre y gobernar y dominar esas emociones, esas acciones. Quizás ese yo iba a querer compadecerse de sí mismo una o muchas veces. Quizás ese yo no iba a querer negarse a sí mismo y tomar la cruz. Quizás iban a ser tentados de esta manera, mira, ya te negaste mucho, ya no seas tan exagerado, mira, no es para tanto.
¿Por qué padecer? No seas tan exagerado, no seas tan radical. Quizás no solo tendrían tentaciones, quizás tendrían opresiones, quizás problemas económicos, quizás problemas de salud. Quizás iba a llegar el momento en que había que tomar una decisión y quizás no iban a saber qué decisión tomar o cuál era la mejor decisión entre todas las que se estaban sugiriendo ahí entre los diferentes discípulos. Quizás sufrirían injusticias, burlas quizás, calumnias, acusaciones falsas, pues. Quizás hablarían de ellos diciendo mentiras. Quizás sufrirían persecución, los aborrecerían. Y déjame decirte que Jesús sabía que esto iba a suceder. Jesús mismo se los dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, le dice a estos discípulos, le dice a estos que ya eran convertidos, que ya eran salvos, pero que iban a seguir en esta tierra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en este mundo en el cual ustedes van a seguir viviendo, en este mundo tendréis aflicción. No, ser cristiano no va a ser como caminar sobre una alfombra hecha con rosas. No, le dice Jesús, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, Jesús no solo les dice que los van a tener aflicción, les dice qué tipo de aflicciones. Les dice que los van a aborrecer. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en este mismo contexto, cuando Jesús los está preparando para su partida, para que perseveren hasta el fin, para que soporten hasta el fin, les dice también en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y les dice de parte de quién van a ser aborrecidos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, les dice, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, fíjense bien quiénes son los discípulos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Quizás no solo eso vendría a sus vidas. Seguro era que ellos se esforzarían por llevar a cabo lo que Jesús les mandase, por amor a Jesús. Y quizás las cosas no saliesen en algunos momentos de su vida como ellos pensaban que les iba a salir. Quizás estarían en ese momento, o en muchos momentos a causa de esto, tentados a dudar, tentados a retroceder, tentados a decaer su ánimo, a desfallecer, o quizás tentados a seguir adelante, pero haciendo las cosas en sus propias fuerzas, haciendo las cosas a su manera, haciendo las cosas según su propia opinión y no como Cristo ya lo había establecido, ya como Cristo lo había dejado escrito. Jesús sabía que aunque eran sus discípulos, que aunque habían sido lavados con la palabra o limpiados con la palabra que él había hablado, que aunque se habían arrepentido, habían creído y lo habían dejado todo, seguían siendo seres humanos. Seguían siendo seres humanos. Y Jesús quería en este momento, antes de partir, en este momento de intimidad, Jesús quería que entendiesen que aunque tendrían todo esto en la tierra como todo ser humano, a la vez serían diferentes. ¿Diferentes en qué? En que ellos tendrían algo que los demás no tendrían. Aunque déjame decirte que este algo que los demás no tendrían estaba también al alcance de ellos, si ellos lo anhelaban fervientemente. ¿Y qué es esto que los haría diferentes? ¿Qué es esto que ellos tendrían que los demás no tendrían? Ellos tendrían a Jesús. Ellos tendrían a Jesús en la forma del Espíritu Santo. Ellos no estarían solos, ellos no estarían huérfanos, y es en este contexto que Jesús les dice en Juan 14, 18, les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús les dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros, Jesús le dice, mira, voy a estar con ustedes y voy a estar con ustedes siempre
No como ahorita, que si me voy con uno no puedo estar con los otros 11. Voy a estar con ustedes siempre. Es más, les dice en este mismo contexto, les conviene que yo me vaya. Y los discípulos no entendían cómo es que este hombre dice que nos conviene que Él se muera, que nos conviene que Él se vaya. Si ha sido nuestro amigo, si ha sido nuestro consejero, si ha sido nuestro ayudador, si ha sido nuestro defensor, si ha sido nuestro maestro, si ha sido nuestro salvador, si ha sido nuestro todo. Pero es que ellos no entendían que al irse Jesús, Él vendría no limitado en cuerpo, no limitado en espacio, sino que vendría en el Espíritu Santo, en la forma del Espíritu Santo, a morar con cada uno de aquellos que le buscasen, le amasen y se rindiesen a Él, confiando en Él. Jesús les dice, mira, voy a estar con ustedes, no van a estar solos, voy a estar siempre con ustedes. Y ustedes van a poder recurrir a mí inmediatamente para saciar todas sus necesidades en esta tierra. Todas sus necesidades. Y déjame decirte que como esos discípulos, tú y yo también tenemos necesidades como discípulos de Jesús, ¿sí o no? Seguimos caminando en este mundo, seguimos teniendo un cuerpo de carne, seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo sentimientos, seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo pasiones, ¿sí o no? El viejo hombre se quiere revelar continuamente. Y el diablo, por si fuera poco, te viene a decir continuamente, ten compasión de ti, que nada de esto te acontezca. Ya no sufras tanto, ya no padezcas. ¿Qué te pasa? Así como esos discípulos, tú y yo también tenemos necesidad en este mundo. Por eso Jesús hoy te ha traído a este lugar, para que entiendas que así como aquellos discípulos que caminaron con Jesús en esta tierra, que así como ellos, como todo ser humano, tendrían necesidades, pero que a la vez tendrían a Jesús y eso los haría diferentes, así también tú y yo somos hoy, si tenemos a Jesús. Porque si Él te ha perdonado tus pecados, no estás solo, no estás huérfano. Alguien está contigo, alguien está a tu lado. Se llama Jesús. Y Él quiere que cada necesidad que aparezca en tu vida, Él quiere que en cada tentación, Él quiere que en cada padecimiento que tú tengas por Él quiere que en cada oportunidad que tú tengas para servirle a Él, dándote a Él y a tu prójimo, Él quiere que eso sea una oportunidad, no para alejarte de Él, no para desanimarte, no para volver atrás, sino al contrario, esa sea una oportunidad para ir a Él, una oportunidad para conocerle más a Él, en lugar de que te alejes de Él. Déjame decirte que, es más, muchas de estas cosas que tú vas a padecer en la tierra no van a ser otra cosa más que una oportunidad para que si tú vas a Cristo, conozcas a Cristo cada vez más y más y más. Y te enamores más de Él y seas más como Él. Cristo quiere que tú entiendas que todas tus necesidades, como las necesidades de aquellos discípulos, están suplidas sola y exclusivamente en Él. Por ejemplo, tú conociste a Cristo como tu Señor el día que te arrepentiste y te rendiste a Él. Tú conociste a Cristo, si eres un discípulo de Cristo, como tu Salvador, el que murió en la cruz, el que dejó el cielo y la gloria para ponerse por ti en ese lugar y padecer por ti, por tus pecados y los míos. Tú ya le conociste como tu Salvador. Pero déjame decirte que Cristo no solamente es Señor y Salvador. Cristo también, dice la palabra de Dios, es el pan de vida. Cristo también es consejero. Cristo también es conocido en la Biblia como Dios fuerte. Cristo también es conocido en la Biblia como la vid verdadera. Cristo en la Biblia recibe muchos títulos y cada uno de estos títulos que Cristo recibe no es en balde. Cada uno de estos títulos de Cristo sirve para suplir una necesidad que tú tienes y que tú tengas en esta tierra mientras camines con Él hasta que Él venga. Ya le conociste como tu Salvador, ya te perdonó tus pecados, ya Él sació una necesidad en ti, la del perdón. Bueno, ahora necesitas a Cristo para otras necesidades en tu caminar día a día en este mundo. Y déjame decirte que una de las cosas por la cual tú necesitas a Cristo es porque apartado de Él, nada puedes hacer.
Por eso el día de hoy vamos a ver a Cristo no como el Señor, no como el Salvador, sino como la vid verdadera. La Biblia nos dice en el Evangelio, según San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hoy vamos a conocer a Jesús como la vid verdadera. Hoy vamos a conocer a aquel que se llamó a sí mismo la vid verdadera en esta parábola. Para que sus discípulos entendiesen cuál era la relación que debería de haber siempre, estuviese Cristo en la tierra o no estuviese en forma visible, corporal. Jesús quería que los discípulos entendiesen cuál era esa relación que debería de haber entre ellos y Cristo hasta el fin. Y Jesús, meditando quizás en qué ejemplo ponerles, en qué parábola decirles, en qué elementos usar en la parábola, Jesús de repente quizás, no se sabe si fue que vio un gran racimo ahí de uvas que adornaba ahí el templo. No se sabe, probablemente. Pero la meta es que se le vino a él esta imagen de la vid y el pámpano. Algo que era muy conocido para sus discípulos, porque en esa zona de Palestina es una zona donde la vid se da abundantemente. Donde el árbol de la vid es un árbol que tú te encuentras muy a menudo y en muchos lugares. Probablemente cada casa en ese entonces tendría ahí en una esquina de su casa una enramada, y en esa enramada quizás tendría 1 o 2 árboles de vid. Y si no los mirabas en el campo, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Yo creo que es necesario que veamos primero el primer elemento. ¿Quién es la vid? La vid se nos dice que es Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con eso de yo soy la vid? La vid es el árbol. Es un árbol que se nutre de la raíz y es un árbol a través del cual, por su tronco y por sus ramas, se transporta aquel elemento que se llama la savia, que es lo que da vida a cada parte de ese árbol. Ese elemento que se llama savia a través de la vid llega a cada ramita, hasta la última ramita, hasta el último pampanito, para que me entiendas, hasta la última hoja, la más alta y la más baja, la que está en extremo derecho y en extremo izquierdo, la que está en la superficie del árbol y la que está en el fondo del árbol. Es decir, es a través de la vid donde todo el árbol obtiene el alimento. Todo el árbol obtiene el alimento. Y dice Jesús, yo soy la vid. ¿Qué es que Cristo sea la vid? ¿Por qué Cristo escogió a la vid en la parábola? ¿Por qué? Porque Cristo es el que va a nutrir tu alma totalmente y solo Él. Así como si no es a través de la vid, no puede llegar savia hasta el extremo, hasta el último extremo de ese árbol. Así también dice Jesús, yo soy la vid. Mira, solo yo voy a nutrir tu alma totalmente. Mira, la necesidad que tú tengas en esta tierra, la que sea, mira, en mí va a ser suplida. Tienes necesidad de amor, yo voy a suplir tu necesidad de amor. Tienes necesidad de gozo, yo voy a suplir tu necesidad de gozo. Tienes necesidad de paz, yo voy a suplir tu necesidad de paz. Tienes necesidad de fe, yo puedo suplir esa necesidad de fe. Tienes necesidad de paciencia en un momento determinado, por una circunstancia determinada. Si tú vienes a mí y solamente a mí, yo puedo suplir toda la paciencia que necesites. Tú necesitas bondad. Yo puedo suplirte de esa bondad. Tú necesitas esa humildad. Yo puedo suplirte esa humildad. Tú necesitas ese dominio propio para vencer el mal, para vencer el pecado. Yo te puedo suplir ese dominio propio. Para que las tentaciones sean vencidas, dice Jesús, totalmente. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Dice Jesús, y si hay una prueba, yo te voy a dar la confianza, si tú vienes a mí para saciar esa necesidad de tu alma, yo te voy a dar esa confianza de que la vas a poder sobrellevar, y no solamente de que la vas a poder sobrellevar, porque eso no te resuelve mucho quizás, sino que a la vez que te dé la confianza de que la vas a poder sobrellevar, yo voy a proveer los medios para que esto suceda. Yo voy a proveer. En otras palabras, dice Jesús, así como la savia, ese alimento que viene desde la raíz, que fluye a través de cada rama del árbol para llegar hasta el último pampanito, hasta la última hojita, hasta el último pedacito de árbol,
dice Jesús, así como la savia fluye a través de la vid, mira, dice, yo que soy la vid, dice, a través de mí va a fluir, o por mí va a fluir en ti todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Mira, yo pondré argumentos en tu mente, yo pondré pensamientos que serán, no sé, versículos, serán promesas. Y el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad, ¿para qué? Para que te den vida en el momento en que tú la necesites, si es vida la que necesitas, para que te dé gozo cuando estás atribulado, para que te dé paz en cualquier circunstancia. Mira, aunque te estén aborreciendo. Y dice Jesús, y cuando yo fluya en ti, cuando yo sea la fuente de tu gozo, cuando yo sea la fuente de tu paz, cuando yo sea la fuente de tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces vas a ser como yo. ¿Sí? Me vas a reflejar a mí. Y serás como Él en la tierra. Serás como Él en su carácter. Serás como Él en su amor. ¿Sí? Así dice la palabra. Que serás como Él. Porque así como Él fue en esta tierra, así seremos nosotros, dice la palabra de Dios, en esta tierra. Que así como Él fue en esta tierra, así seremos nosotros en esta tierra. ¿Y cómo era Él en esta tierra? ¿Y cómo es aquella persona por la cual Cristo fluye? Porque continuamente va a Él a buscar de Él para todas sus necesidades. Bueno, pues nunca será ansiosa, porque Cristo en esta tierra nunca fue ansioso. Y cuando estaba angustiado hasta la muerte, antes de morir, pues ¿qué hizo Él? Pues Él fue a su vid, ¿sí o no? Él fue a su Padre. Y oraba ¿cómo? Más intensamente. Caminarás como Cristo en esta tierra, nunca estarás ansioso, y cuando te venga la tentación a inquietarte, harás como Cristo que iba con el Padre y te pondrás a orar ahí más intensamente y te pondrás a obtener de Él. Como era Cristo en esta tierra, no solo nunca ansioso, sino nunca quejándose. Le hacían lo que le hacían y nunca se quejaba. Nunca se quejaba. Hablaban contra él cosas terribles. Decían que expulsaba a los demonios por Belcebú, que era hijo del diablo, que tenía demonio. Lo insultaban. A la verdad, tú eres samaritano y tienes demonio. Jesús no insultaba. Respondía con paciencia, con autoridad, instruía a la gente y no insultaba. ¿Y qué decir cuando prefirieron a Barrabás antes que a él? ¿Y qué decir cuando gritaban crucifícale, crucifícale, crucifícale insistentemente? Pues dice que nunca se quejó. Al contrario, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo en ti, la esperanza de gloria en ti en esta tierra. Mira, nunca buscarás sacar provecho de los demás. Al contrario, siempre pensarás en los demás, en cómo servirles, porque en tu mente estará la palabra de Cristo que dice que así como quieres que los demás te traten a ti, así trátalos a ellos. Siempre estará el mandamiento de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca buscarás sacar provecho de los demás. Nunca estarás haciendo el menor esfuerzo para sacar el mayor provecho. Al contrario, siempre como Cristo estarás caminando la segunda milla. Siempre como Cristo estarás sacando fuerzas de flaqueza, como cuando Él llevaba ahí un palo a cuestas después de haber sido azotado, que sacaba fuerzas de flaqueza para llegar hasta el Calvario, para llegar hasta la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Cristo reflejándose en ti. Cuando vas a Cristo para suplir cada necesidad. Nunca buscarás ser servido, como Cristo no buscó ser servido. Ahí tienes a Jesús lavándole los pies a sus discípulos. ¡Qué impresionante! También Jesús, antes de despedirse de ellos, no solo les instruye con palabras, les instruye con ejemplo. Ahí se ciñe una toalla, mira, agarra ahí un lebrillo, una palanganita con agua, agarra una toallita y les empieza a lavar a sus discípulos aquellos pies sucios. Sirviendo hasta de esa manera. Lavar los pies a las personas era el trabajo del esclavo más bajo que había en un hogar de alguien que poseía esclavos. Era el trabajo del esclavo más bajo, del de menor rango, para que veas. Habían unos que le servían a la mesa al amo, había otros que lavaban los pies. Había unos que le servían a la mesa, otros cuidaban sus animales y sus posesiones, otros lavaban los pies a los visitantes, a los huéspedes. Y Jesús dice, como ese esclavo, como ese siervo, el más bajo de todos, el que lava los pies sucios de los demás, así deberán de servir ustedes. Nunca aborreciendo a los que les ofenden, al contrario, sino perdonando
y muriendo por ellos. Ah, Jesús, nunca pendiente de lo que decían de Él, nunca pendiente de cómo lo trataban, sino lleno de amor, lleno de paciencia, glorificando a Dios en todo, aprendiendo de Cristo a ser manso y humilde de corazón. Y esto no viene de ti. Hay gente que me dice, bueno, y después de que Jesús me perdona, ¿qué sigue? ¿Cómo hago para vivir esa vida que agrada a Cristo? Esta es la manera. Esta es la manera, entendiendo que Él es la vida, que tu vida proviene de Él, como la vida del pampanito este que está en el extremo de la rama, que da el fruto, no viene de sí mismo. Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que todo proviene de la vid, por la cual fluye la savia. Y esto no viene de ti, sino que viene de Jesús, cuando permaneces en Él. Que es que Cristo sea la vid. No solamente que Él va a suplir tu necesidad, no solamente que Él va a fluir dentro de ti y vas a ser como Él aquí en la tierra y lo vas a reflejar, sino que también que en Cristo vas a estar completo. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él lo llena todo en todos. Déjame decirte algo que tú ya sabes muy bien, pero te lo quiero recordar. En el mundo siempre vas a estar incompleto. En el mundo siempre vas a estar insatisfecho. Y eso es algo que todos sabemos. Mira, por ejemplo, humanamente hablando, te toca un buen esposo, un esposo que te ame, te respete, te sirva, ahí sea un hombre trabajador, un hombre que provea para ti, un hombre fiel, y ahí estás feliz, pero un día se enferma y se muere. ¿Ya estás insatisfecha? ¿Ya estás incompleta? Ah, pero este hombre, pues en tu relación con él, pues nació un hijo que es bueno, que cuida de ti, y tú no te preocupas, aunque te duele que haya muerto, pero tu hijo va a cuidar de ti, como él cuidó de ti, como tu esposo cuidó de ti, pero pues viene y tu hijo se puede morir en un accidente, lo pueden matar en un asalto, y se muere, y quedas insatisfecho. Tienes un trabajo, el cual te suple todas tus necesidades, estás feliz, estás contento, estás realizado, tiene una crisis, quiebra la empresa, o simplemente te corren por un recomendado. Ya, fuera, estás incompleto. Confías en alguien, te falla. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos ha fallado la gente? Este es el mundo. Pero esto no sucede con Cristo. Cristo nunca te va a fallar. Por eso cuando Él habla de la parábola, dice, ¿saben quién es la vid? La fuente de vida. Esa soy yo. Soy yo. Y tú puedes estar confiado. Miren, discípulos, ustedes pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque la fuente de vida para ustedes y para todos aquellos que crean después de ustedes, voy a ser yo. O sea, no va a ser un ángel, no va a ser un arcángel, no va a ser un profeta, voy a ser yo. La fuente de vida de ustedes voy a ser yo. Yo. Y Jesús no solamente nos dice que Él es la vid, nos dice algo más precioso, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué nos dice que Él es la vid verdadera? Primero, porque Jesús es el verdadero. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué Jesús nos dice que Él es la vid verdadera? Porque Él es el verdadero. ¿Y qué mejor cosa que poner toda tu confianza, que poner tus ojos, que depender y que obedecer continuamente a aquel que es Dios verdadero? Oye, imagínate, ¿te va a fallar a ti el Dios verdadero? El que creó el cielo, el que creó la tierra, el que hizo todo perfecto, el que abrió el mar con el poder de su palabra. Oye, el que hizo tantas maravillas en la Biblia con el poder de su palabra, por su buena voluntad. Oye, el que aunque si nosotros fuéramos infieles, dice Pablo a Timoteo, Él siempre permanece fiel. ¿Te irá a fallar el Dios verdadero? A la verdad, yo creo que no hay peor cosa que le puede suceder a una persona que se considere un creyente, un discípulo, que dejar de poner los ojos en Cristo y empezar a poner los ojos en Él. No hay peor cosa que empiece a poner los ojos en lo que ya sabe. Es que esto no se lo consulto a Cristo porque es muy sencillo. Es que no quiero ahí atosigar a Dios con tantas cosas. Mira, es que no has entendido que el pámpano, el cual eres tú, del cual vamos a hablar ahorita a continuación, el pámpano no puede hacer nada si no está unido a la vid.
El pámpano no puede hacer nada porque no tiene vida propia. Es la vid, es permanecer junto a la vid lo que le da la vida. Y es que esto no se lo consulté a Dios porque lo vi demasiado sencillo y se te complicó toda tu existencia. Pero esto lo vi complicadísimo, se lo consulté a Dios y salió lo más sencillo. Mira, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Dice Jesús, mira, yo soy el verdadero. En mí sí puedes confiar. A mí te me puedes acercar con confianza porque yo soy Dios y yo Dios no miento y yo Dios no fallo y yo Dios seguiré siendo Dios, aunque tú te mueras. Aunque tú te mueras. Yo Dios seguiré siendo Dios, aunque tú te mueras. ¿Por qué también dice Jesús que Él es la vid verdadera? No solo porque Él es el verdadero, sino porque verdaderamente Él te va a suplir tu necesidad. Verdaderamente Él te va a ayudar. Y Él quiere que lo sepas hoy y salgas por esta puerta entendiendo esto y viviendo esto. ¿Y por qué Jesús verdaderamente te va a ayudar? ¿Por qué Jesús verdaderamente sí va a saciar tu necesidad? Cuando todo el resto no lo puede saciar. Cuando el mundo no la puede saciar. Cuando los hombres no la pueden saciar. Bueno, por una razón muy preciosa. La primera, no solo porque Él es Dios, sino porque ese Dios se compadece de ti. Qué precioso. Se compadece. Se hace uno contigo. Se pone en tu lugar. Por eso fue necesario que Cristo viniese a esta tierra. No solo para morir por nosotros, sino para poder interceder como se debe delante del Padre. Es que es precioso pensar que cuando el cristiano está sometido a una prueba, a una tentación, a lo que sea, Cristo en los cielos le puede decir a tu Padre, oye, yo lo entiendo, yo sé lo que es eso. Yo estuve en la tierra como Él, en su misma condición como Él o como ella. Yo fui tentado de esa manera. Yo padecí eso mismo. A mí me hicieron lo mismo. Y yo aquí sentado en el trono de gloria, recuerdo cuando estaba en la tierra y lo que viví. Recuerdo lo que viví. Y Él se hace de un mismo sentir contigo. Él se hace de un mismo corazón contigo. Y como si Él lo estuviese experimentando, intercede al Padre por ti y por mí. ¿Sabes cuándo le va a ser negado algo a Cristo? Nunca. Nunca le va a ser negado algo a Cristo. ¿Sabes cuándo te va a ser negado algo a ti? Si tú eres su discípulo y confías en Él y echas todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de ti, dice la palabra. Nunca. Pero si confías en lo que sabes, si confías en las veces que has leído la Biblia, si confías que porque ya oras, que porque ya predicas, si confías en que porque ya tienes mucho tiempo de estar caminando con Él, pues ya no necesitas ir tanto a Él, dice Jesús, no, pues no funciona. Pero si tú entiendes que Él es la vid verdadera, el único que puede suplir tu necesidad, y no solo eso, se compadece de ti, pues todo lo vas a obtener. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, una verdad tan preciosa. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fíjate, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que se compadece. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué se compadece? Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mira lo que dice de Cristo, que Él sabe, Él lo puede hacer, Él sabe cómo hacerlo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Qué precioso Cristo. ¿Y por qué razón Él es la vid verdadera? ¿Por qué razón Él verdaderamente puede suplir nuestras necesidades? No solo porque sea Dios, no solo porque se compadezca de ti, sino porque todo el poder le ha sido dado a Cristo. Mateo 28:18, Cristo dice algo pero impresionante a sus discípulos. Les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me es dado a mí. Mira, ¿qué problema tienes? Ven a mí. Toda potestad me es dada. ¿Qué tentación fuerte tienes? Ven a mí, órame a mí, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? Porque a mí me es dado en el cielo y en la tierra todo el poder. ¿Qué te angustia? ¿Qué te aflige? Echa tus ansiedades sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Y por qué te puedo decir esto con propiedad? Mira,
Porque toda potestad me ha sido dado a mí en el cielo como en la tierra. Toda potestad. Y porque Jesús también dice que es la vid verdadera. No solo porque Él sea el verdadero. No solo porque verdaderamente Él pueda suplir tus necesidades por todo esto. Sino también porque hay vides falsas. ¿Sí o no? Si hay algo verdadero, hay algo falso. Hay vides falsas. Y déjame decirte que esta vid falsa no es más que todas aquellas fuentes falsas que la persona recurre para obtener vida, pero que no son Cristo. Es todo aquello en lo cual la persona trata de suplir esa necesidad que no es Cristo. Déjame mencionarte algunas vides falsas para que tengas mucho cuidado. Una de estas vides falsas es poner tu confianza para satisfacer tu necesidad en obras. Y no es que en el cristianismo no se deban de hacer obras, pero es que la fe, la confianza en Cristo antecede a las obras. Es más, tú haces obras porque estás confiando que aquel que te llamó, que te limpió, que te perdonó, que te hizo hijo del Padre a través de su sacrificio, te va a respaldar en cada una de ellas. Y por lo tanto, si Él te respalda, si Él hace la obra a través de ti, la honra y la gloria va a ser de Él. El problema de hoy en día es que la gente busca obras o hacer obras en lo espiritual como asistir a oír enseñanzas. Hay personas que vienen aquí una y otra vez, todos los domingos, y si hay reunión miércoles, y si hay reunión viernes, quieren venir y quieren reuniones todos los días. ¿Por qué? Porque su fuente, su vid, no es Cristo. Su fuente de gozo y de paz para con Dios no es Cristo Jesús, porque no se han arrepentido, sino que son las reuniones. Y si no hay reuniones, se sienten mal. Oye, es que solo una reunión a la semana, la verdad es que se me hace poco. Y si por X o Y motivo no pueden venir a la reunión el domingo y por casualidad ahí yo los mando a llamar porque me di cuenta y pensé que estaban enfermos, ahí vienen todos nerviosos. Ay, ¿qué me va a decir el predicador? Ay, ¿que por qué no viene el domingo? Ay, Señor, ay, ahí vienen todos condenados. ¿Por qué? Porque su fuente de gozo y de paz no es Cristo, sino que es una obra. Y si la cumplen, si la hacen, se sienten bien. Pero si no la hacen, se sienten mal. Hay personas que dejar el pecado, para muchos de ellos, es como su vid, la fuente de gozo y paz. Claro, su conciencia ya no les está diciendo a cada rato, mentiste, te enojaste. Y como ya su conciencia no les acusa, eso les trae cierta paz. Y dicen, ya estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia no les acusa, aunque no le hayan rendido su vida a Cristo. Aunque no estén dependiendo de Cristo para todo, como el niño de pecho depende de su madre para todo. Hay personas que con orar, ya están justificados. Con leer la Biblia, ya están justificados. Y si oran, se sienten bien. Y si no oran, se sienten mal. Y si leen la Biblia, se sienten bien. Y si no leen la Biblia, se sienten mal. Con predicar o platicarle a alguien de Cristo, se sienten bien si lo hacen, pero si ese día no le pudieron predicar a alguien por X o Y circunstancia, se sienten mal. ¿Por qué? Porque la fuente de gozo no es Cristo, es una obra, es algo que ellos están haciendo. Hay personas que diezmando y ofrendando se sienten bien. Hay personas que dicen, es que yo creo que me está yendo mal en la vida porque no he diezmado y no he ofrendado, cuando en verdad no entienden que es que no han rendido su vida a Cristo, y si rindieron su vida a Cristo y empezaron a confiar en Él, ya quitaron sus ojos de Cristo, se empezaron a ver a ellos, ya dejaron de ver a Cristo. Y por eso les está yendo mal. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. No es porque no diezmaron, no es porque no oraron, no es porque no leyeron la Biblia, sino porque dejaron a la fuente de vida, que es Cristo, y separados de Él, nada pueden hacer. Así de sencillo. La raíz es otra. La raíz de su falta de gozo y de su paz. Y no es que sea malo venir a las enseñanzas, no. Pues ¿cómo te vas a salvar si no escuchas la palabra de Dios? El evangelio que tiene poder para salvación. ¿Cómo salvarán si no escuchan? Dice el apóstol. No es que sea malo dejar el pecado, al contrario, Dios te pide radicalidad con el pecado. No es que sea malo orar y leer la Biblia, es una necesidad, es pan para el creyente. No es malo. No es que sea malo diezmar y ofrendar a Dios. Diezmar es un mandamiento para aquel que es un convertido, para aquel que es un cristiano. No es que sea malo hacer misericordia. Jesús dijo, entended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús hizo misericordia y nos manda a hacer misericordia. No es que sea malo alabar a Dios. El problema es dónde tienes puesta tu confianza. ¿Cuál es tu fuente de gozo? Hay gente que se siente atribulada. Ay, me siento angustiada, me siento ansiosa, me siento preocupada. Voy a poner este cassette de alabanzas que tanto me gusta y oye el cassette de alabanzas y oye los cantos y se tranquiliza. Pues igual te ponen música ambiental en las oficinas para que estés relajado. Tu fuente de gozo no fue Cristo. Pero el cristiano dice, me siento angustiado, Señor.
¿Qué pasa, Señor? ¿He dejado de poner los ojos en ti? No, Señor. Y echa todas sus ansiedades sobre Cristo. Busca un lugar apartado, mira, dedica tiempo, habla con Cristo, le derrama su corazón, lo que le preocupa, lo que le aflige, lo que le angustia. El Señor, yo no puedo hacer nada. Mira, hombre soy y no Dios. Mira, yo no puedo resolver este problema económico. No puedo hacer nada por la salud de mi hijo. Ya se hizo todo. No puedo resolver nada en este trabajo, Señor. Mira, esta otra cosa que me oprime. Señor, te la dejo a ti, Señor. Toda potestad te fue dada, Señor. Y tú me dijiste que yo echara toda mi ansiedad sobre ti. Y aquí estoy, Señor, confiando en ti. Sé que me escuchas, sé que me amas, sé que sabes lo que necesito antes de que te lo pida, Señor. Aquí está. Y sale de ese lugar tranquilo, con paz y con gozo. Y dicen, uy, pareciera que no le importan las cosas. Sí le importan, pero es que sabe que no puede hacer nada. Y ya fue donde el que podía hacer las cosas, a confiar en Él, a dejarle todas sus cargas a Él. Y sale tranquilo. Sí, hace lo que le corresponde hacer, obviamente, pero tranquilo, con gozo y con paz. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Porque también hay falsas vides, muchas falsas vides. Y luego el otro componente de esta parábola, fuera de la vid, que es Cristo, pues dice que es el Padre, el labrador. Eso está claro. Dios el Padre, el que envió a su Hijo a morir por nosotros y que por lo tanto espera que nosotros seamos agradecidos con Él y demos fruto. Y no seamos como esa higuera que estaba plantada en medio de vides, que la higuera da higos y la vid da uvas. No tiene nada que hacer una higuera en medio de vides, pero le quiso el dueño de esa propiedad sembrar ahí la higuerita para que estuviera también bien cuidada junto con sus vides, bien abonadita, bien regadita, para cuando creciera diese higos y higos abundantes de gratitud. Y vino y no encontró 1 año, 2 años y 3 años higos y dijo, higuera malagradecida, ni debería de estar aquí, pero ¿saben qué? Córtenla. Si no da fruto, que tampoco inutilice la tierra. ¿Quién es el labrador? El labrador es el Padre. Es aquel que dio a su Hijo amado por nosotros. Es aquel que en lugar de enviar un diluvio o destruirnos con fuego o de cualquier otra manera por nuestros pecados, aún accedió a sacrificar a su Hijo por nosotros. ¿Y quiénes son los pámpanos? El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes somos los pámpanos? Los pámpanos somos nosotros. Los pámpanos son aquellos cristianos que junto con otros cristianos forman la iglesia de Cristo. Forman el cuerpo de Cristo. Esos son los pámpanos, los cristianos. Los pámpanos somos los hombres. Y Jesús, ¿por qué nos compara a los hombres con esos pámpanos? Con esa ramita frágil, pero a la vez fuerte, por una sola razón. Porque así como el pámpano es frágil, pero a la vez fuerte, porque está unido a la vid, porque a través de la vid recibe el alimento y recibe la vida y recibe el potencial o la capacidad para dar fruto de una manera espontánea y una manera natural. Y así como ese pámpano separado de la vid muere inmediatamente y nada puede hacer, así es el hombre. Así es el hombre sin Dios. Así es el hombre sin Cristo, aunque el hombre crea que las puede todas en su soberbia. Así es el hombre sin Dios. Y así es el cristiano sin Dios. Déjame decirte que lo natural para el cristiano es que el cristiano lleve fruto y que el cristiano lleve mucho fruto. Pero para eso, obligatoriamente, debe de estar ¿cómo? Debe de estar dependiendo, debe estar confiando en Cristo, que es la vid. El pámpano sin la vid no es nada. El pámpano en la vid es pámpano. Déjame decirte que el pámpano no solamente recibe vida de la vid para dar ese fruto hermoso que es la uva que nosotros comemos. El pámpano, desde mucho antes que la uva empiece a formarse en él, el pámpano está recibiendo vida de la vid. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cristiano no solamente necesita de Cristo para ir a predicar. El cristiano no solamente necesita de Cristo para ir, no sé, a una obra de misericordia. El cristiano no solamente necesita de Cristo para ir a un hospital, a una cárcel, a un orfanatorio. No, el cristiano no solamente tiene que acordarse de Cristo y pedir la ayuda de Cristo para algo que va a hacer por él, para algo que va a ir como representante de Cristo, no. El cristiano necesita de Cristo para todo, desde que se levanta hasta el día siguiente que se vuelve a levantar.
El cristiano necesita de Cristo cada segundo. El cristiano necesita de Cristo a cada momento y para cada cosa, por sencilla que le parezca. Así es el cristiano. El cristiano es aquel que vive no por medio de sus fuerzas, sino por medio de las fuerzas de Cristo. Y esto es importante. Y como el cristiano no vive por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo, persevera hasta el fin. Déjame decirte, querida persona, que la tentación solamente tiene un fin y debe estar muy alerta. Es siempre hacerte ver a ti mismo, tus necesidades nada más. Es llevarte a pensar, ¿quién se va a ocupar de mí? Es llevarte a buscar a alguien en esta tierra que pueda suplir tus necesidades en lugar de buscar a Jesús. Entiéndelo. La tentación nada más siempre va a hacerte ver a ti mismo, siempre te va a llevar a ver tus necesidades nada más, siempre te va a llevar a pensar, bueno, y ahora, ¿quién se va a ocupar de mí? ¿Quién se va a compadecer de mí? ¿Quién me va a ayudar? Y por lo consiguiente, la tentación siempre te va a llevar a buscar depender de alguien aquí en la tierra que supla tu necesidad, que no sea Jesús. Es que a la verdad, ¿sabes qué es lo más fácil? Lo más fácil es confiar en alguien que tú ves. Lo más fácil es confiar en alguien que tú puedes tocar. Y Jesús, pues Jesús es espíritu. A Jesús no lo puedes ver, a Jesús no lo puedes tocar. Por eso le dicen los comunistas a los cristianos, mira, si tu Dios es real, dile que venga ahorita aquí y te saque de este problema. Le dicen los comunistas a los niños, si tu Dios es real, dile que venga ahorita y te dé un dulce. Y mira, Fidel es real, aquí tienes un dulce de parte de Fidel. Lo fácil es creer en lo que ves y en lo que tocas. Por eso los médicos muchas veces son muy incrédulos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados por la ciencia médica, somos enseñados a creer en lo que vemos, en lo que tocamos y en lo que olemos. Cosas objetivas. Y Cristo no lo puedes ver, no lo puedes tocar, porque es espíritu. Pero Cristo es real. Es real. Y déjame ponerte un ejemplo. Así como al viento no lo puedes ver, ni lo puedes tocar, pero puedes sentir su influencia, ¿verdad? Ahorita en el momento de calor se viene una oleada de viento y todos decimos, así es Cristo. No lo puedes ver, no lo puedes tocar. Pero si tú pones tus ojos en Él, tu confianza en Él, si tú vas a Él como ese pámpano, ¿sabes qué va a pasar? Inmediatamente vas a poder sentir su influencia. Es influencia vivificadora, como la influencia del aire, del viento fresco. Es influencia que te da vida, gozo, y es influencia que te da paz. Hay gente que dice, yo sí creo en Jesús. Sí creo en Él. Pero creen cuando todo va bien. Pero cuando todo empieza a fallarles, ahí andan buscando a alguien en esta tierra que les resuelva sus problemas, que les supla sus necesidades. Ahí andan buscando ser amadas por ese marido adúltero que no les ha amado nunca. Y empiezan a decir, es que mi esposo, esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿De dónde proviene esa queja? ¿De dónde viene el desánimo? ¿De dónde viene todo eso? De que no fueron a Cristo. Fueron a otra fuente, fueron a otra vid que no era la verdadera, y pues la verdad, andan buscando amor donde no lo van a encontrar nunca, porque este hombre que no tiene a Cristo no puede darles amor en lugar de haber venido a ¿quién? En lugar de haber venido a Cristo, el verdadero, la vid verdadera. Y si hubieran ido a Jesús y hubieran hablado con Jesús y decirle, Señor, no sé qué me pasa, Señor, me estoy empezando a ver a mí misma, estoy empezando a cansarme de amar, ahora ando buscando que me amen, Señor, ¿qué me pasa? Tú no eras así, tú no te mereces eso, tú no hiciste eso por mí. Tú soportaste por mí. ¿Qué me pasa, Señor? Y Cristo te empieza a ministrar, te empieza a dar vida. Te empieza a dar vida. Y déjame decirte que esto es la diferencia. El poner tu confianza en Cristo y en sus fuerzas, y el poner tu confianza en ti y en tus fuerzas, es la diferencia entre el cristiano y una persona que hoy le vamos a llamar el casi cristiano. ¿Sí? El casi cristiano. ¿Sí? El que por fuera se parece mucho en apariencia al cristiano, por todo lo que ha oído y por los cambios que ha hecho. Sí, vamos a hablar del cristiano y el casi cristiano. El casi cristiano, el que se parece mucho al cristiano no solo en apariencias, sino que también en muchas de las obras que realizan en la lucha para vencer la tentación. Es más, se parece mucho al cristiano en el gozo y la paz cuando todo va bien, cuando todos los demás los aman, pero se parecen mucho al cristiano por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, el cristiano no es
de los que retroceden para perdición, pues su fuerza no proviene de él, sino que proviene de Cristo, que le fortalece. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjame decirte que lo que hace el cristiano cuando vienen esos momentos difíciles es que esta persona recuerda inmediatamente, pone sus ojos en Cristo y recuerda el amor de Cristo. Recuerda lo que Cristo hizo por él. Recuerda lo que Cristo sufrió por él. Recuerda cómo Cristo padeció como hombre siendo Dios, siendo inocente, por él. Y eso le motiva, le da fuerzas para seguir adelante. ¿Sí? La persona que es cristiana, cuando vienen las situaciones difíciles y pone sus ojos en Cristo, en la vid, ¿sabes qué dice? Mira, yo lo que estoy pasando ahorita no es nada. Oiga, ¿y cómo es que usted puede soportar todo esto que le hace esta persona? ¿Cómo puede soportar todo esto que a usted le dicen? ¿Cómo puede soportar esto que usted está viviendo? Mira, nomás es sencillo. Nomás me acuerdo de aquel. Cuando me quiero ver a mí mismo, nomás me acuerdo de aquel que dejó el cielo, dejó la gloria, sin tener por qué y sin yo merecerlo, por mí. Aquel que padeció, mucho más por mí. Aquel que llegó hasta la muerte y muerte en la cruz, por mí. Y lo que yo estoy padeciendo ahorita no es nada comparado con lo que Cristo sufrió por mí. Y entonces puede decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, el cristiano, ¿sabes por qué llega hasta el fin? ¿Sabes por qué el cristiano no es de los que retroceden para perdición? No porque de alguna manera Dios le haya puesto una sustancia especial que no tienen los no cristianos, no, sino es porque conoce de tal manera a Jesús, por esa unión íntima que tiene con Él, que se enamora tanto de Él, y cualquier cosa que le pasa, piensa primero en Cristo antes que Él. Busca la ayuda de Cristo, la dirección de Cristo, la guianza de Cristo, la fuerza de Cristo, y no trata de hacer las cosas con sus fuerzas, a su propia manera, conforme él piensa o cree que debe de ser. Y por eso, aunque le estén haciendo cosas, permanece. Sí, a muchos parece que al cristiano se le resbalan las cosas. No, no se le resbalan. Siente, porque tiene sentimientos. Pero lleva eso que siente a Cristo y lo descarga en Cristo. Cristo le llena de gozo, le llena de paz al recordarle que no está solo, que lo ama, que lo tiene a Él y que Él padeció más por Él y que le va a fortalecer y le va a ayudar. Y es más, le dice, mira, aquí estás padeciendo, ¿cuánto vas a vivir aquí? ¿30 años más? ¿40 años más? O quizás en el próximo accidente te mueras tú, pero vas a estar conmigo en la gloria, vas a estar conmigo en la eternidad. Y mira, Él le muestra todo lo que Cristo adquirió a través de la muerte en la cruz para Él. No solo el perdón de pecados, no solo el que le pueda guardar aquí en la tierra, sino que en la gloria va a estar con Cristo, alabándole, adorándole en el cielo. Y el cristiano dice, pues sí es cierto. ¿Qué es esta enfermedad que me tiene postrado en esta cama, que de la cual ya llevo 6 meses, comparado con la gloria de Cristo que es eterna? ¿Qué es esta enfermedad que cada día me está consumiendo, que ya tengo 5 años en esta cama? ¿Qué es esta enfermedad? Esto no es nada más que el medio que me va a llevar a Cristo para estar con Él toda una eternidad, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde Él enjugará toda lágrima. Y cuando el cristiano, mira, pone su confianza en Cristo, en la vida verdadera, ¿sabes qué pasa? Hay vida, gozo y paz. Pero el que no hace esto, ay, se está quejando todos los días. Cada vez que se da vuelta y le duele, ay, es una queja amarga. Dios, ¿por qué no me sanas? Dios, ¿por qué eres así? Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué haces excepción de personas? Y terminan maldiciendo a Dios y terminan amargados contra Dios en lugar de ver la gran bendición que Dios ha previsto para ellos a través de esa enfermedad. Hay mujeres que las dejan sus maridos. ¡Ay, es que me dejó mi marido! ¿Por qué Dios? Bueno, dice Dios, porque lo que siembras cosechaste, tranquila. Eso sembraste, ya lo estás cosechando. Mira, pues vuélvete a mí, conviértete a mí, confía en mí, ámame a mí con todo tu corazón. Ya no tengas ese hombre por ídolo y verás cómo yo te voy a dar una promesa de que creas tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces tu marido volverá a ti. La mujer es obediente, la mujer es sensible, la mujer se rinde a Dios y encuentra consuelo. Si no, sigue amargada toda la vida. Forma parte del club de esas amargadas que siempre se reúnen ahí a platicar de sus tragedias, que hasta los 80 años ahí están platicando sus tragedias de 40 años atrás. Qué terrible es oír esas pláticas. Cuando la cristiana, su marido, por ser cristiano y por pararse por la verdad, le dice, te voy a dejar, dice, Señor, tú me prometiste que este hombre iba a ser salvo. ¿Cuándo? No fue en este par de años que llevo de servirte y amarte, pero será. No va a ser. Tú lo prometiste y tú no mientes. Mientras él no está, ahora te voy a poder servir.
Antes no te podía servir porque este hombre no me dejaba salir ni a la esquina. Y yo me sujetaba, pero ahora que no está, Señor. No, hombre, ¿cómo he querido visitar a la señora de la esquina, llevarle comida, irle a predicar? No, ¿cómo he querido ir a los hospitales y no he podido? No, hombre, ¿cómo he querido ir a ver a los ancianos y no he podido? Ay, Señor, mientras tú me lo conviertes, no sé cuándo, Señor, voy a vivir para ti, Señor. Yo voy a vivir para ti, me voy a gozar en ti, Señor, en esta hora nueva libertad que voy a tener para hacer lo bueno y no lo malo. ¿Sí me entienden? Y tú la ves, oiga, la veo bien contenta. Sí, vecina, estoy bien contenta. Oiga, pero la dejó su marido y no debe estar llorando. ¿Y por qué va a estar llorando? Si Dios me dio promesa que lo va a salvar. ¿Cuándo? No sé, Él sabrá cuándo es mejor. Mientras tanto, mira la libertad que tengo para amarla. Y por cierto, vecina, mire, sé que está enferma, mire, ahorita vengo y le traigo un huevito cocido y mire, no se preocupe. Anda dando libertad. Anda en su libertad amando a todo el mundo. ¿Y sabes qué hace Dios? No, hombre, se goza con esa mujer. ¿Y sabes qué hace Dios un día? Un día tocan a la puerta, llega el marido arrepentido pidiéndole perdón y le dice, oye, mujer, invítame a donde vas a estudiar los estudios bíblicos, porque ahora sí entiendo que existe un Dios y ese Dios es el tuyo. ¿Y se le convierte? ¿Y se le convierte en sus hijos? Qué precioso, ¿verdad? Ese es el cristiano. ¿Sabes cuál es el casi cristiano? Es el que se parece mucho al cristiano, pero no recurre a Jesús para que Él sea su fuente de vida, sino que depende de sus fuerzas, depende de que las circunstancias le favorezcan o no, depende de que los hombres le amen o no, depende de sus conocimientos. Y claro, las fuerzas son humanas, las fuerzas son limitadas, las fuerzas pueden ser vencidas por ese yo que te demanda placer y caen. Las circunstancias van a cambiar para estas personas, la gente no siempre los va a tratar igual. Tú sabes cómo es la gente sin Cristo, un día amanecen de buenas, un día de malas, y caen, y se levantan, y siguen en sus fuerzas, en lugar de rendirse a Cristo, en lugar de confiar en Él, de depender en Él, de que Él sea el centro por el cual hacen todo, y del centro donde el cual van a obtener todo para ellos, y caen de nuevo, y se desaniman, y se van. Estos son los pámpanos de los cuales Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Sí, este parece pámpano. Dijimos que los pámpanos son los cristianos, ¿sí o no? Los hombres, los cristianos, los que junto con otros cristianos forman la iglesia de Cristo aquí en esta tierra. Sí, estos casi cristianos parecen pámpanos, sí, parecen pámpanos. Engañan a muchos, ellos mismos engañan. Pero el problema es que no llevan en Él fruto. Ni lo hacen para Él, ni lo hacen por Él, confiando en Él, sino que ellos tienen otros medios, la vid falsa. ¿Y qué pasa? Pues dice que caen. Y para terminar, ¿por qué Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer? ¿Por qué Jesús dice que como ese pámpano separados de Él nada podemos hacer? Primeramente, porque si tú quieres caminar con Él y llegar hasta el fin, solamente permaneciendo en Él, solamente estando en una continua dependencia de Él, continua y no de manera intermitente, solamente siendo de un mismo sentir con Cristo, solamente en esa confianza y obediencia total, solamente siendo de un solo corazón, de una sola meta con Cristo, solamente permaneciendo en Él, es que vas a poder caminar con Él y llegar hasta el fin. Aquí lo dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Hay gente que me dice, ay, es que cuando yo vine a los pies de Cristo, es que yo tengo tantos años de caminar con Cristo. Oiga, ¿usted está viviendo una vida como la de Cristo? Oiga, ¿usted depende continuamente de Él o usted sigue siendo el Señor de su vida? Oiga, ¿usted tiene una confianza y una absoluta obediencia en Cristo? ¿O sigue confiando en usted y en su pastor y obedece más a sus sentimientos y a su voluntad y a sus pensamientos que a los de Cristo? Oiga, ¿usted es de un solo corazón con Cristo? Oiga, ¿usted es de un solo pensamiento y de una sola meta con Cristo? ¿Es su meta ganar este país para Cristo? ¿Ganar su familia para Cristo? ¿Vivir una vida recta como la vida que vivió Cristo por amor al Padre? Oiga, ¿es su meta hacer la voluntad de Cristo como la comida de Cristo era hacer la voluntad del Padre? Oiga, ¿es esa? No, pues no, la verdad que no. Acepté a Cristo y me bauticé, pero no. Bueno, usted nunca ha caminado con Cristo. Usted nunca ha caminado con Cristo. ¿Por qué? Porque usted nunca ha permanecido con Él. Nunca ha permanecido con Él. Nunca. Mira, si tú no permaneces con Él, tú no puedes caminar con Él. Tú no puedes llegar hasta el fin.
Por eso ves que en las denominaciones la gente pasa un mes en victoria y 6 meses en derrota. Oye, la hermana Juana no le he visto. Ay, hermano, es que anda en derrota. ¿Qué pasó? No, hombre, se agarró de las greñas con el marido y dijo hasta lo que iba a morir. No, hombre, por cierto que el marido le dejó un ojo morado y pues le da vergüenza y mientras anda con el ojo morado dice que no va a venir a la iglesia porque le da pena y entonces pues ahí anda en derrota, hermano. El diablo la venció. Mira, eso es el problema. El problema es que esta mujer no permanece en Cristo, no está con Cristo. No está con Cristo. No camina con Él. Aunque haya hecho 1000 rituales, no camina con Él. Y ahí pues ahí ves que no llega hasta el fin. Al contrario, no llega ni a la semana, ni a los 15 días. Dice Jesús, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Por qué Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer? Porque tú no puedes caminar con Él y llegar hasta el fin, sino que vas a ser echado fuera. Si no hay esa comunión íntima con Él y esa dependencia con Él, esa entrega a Él, esa rendición a Él y esa obediencia. Es más, tú no puedes ser su testigo. Tú no puedes reflejar a Cristo en tu vida. Tú no puedes testificar de Él a nadie si tú no permaneces con Él, si no eres uno con Él. Por eso es que hoy vemos que la gente dice, para ser como fulano de tal, mejor no. Por eso hoy la gente no quiere venir a escuchar la palabra de Dios. Porque para ser como fulano, como sutana, que dice y esto, y esto, y esto, y esto, pero hace lo contrario, pues mejor no. ¿Por qué dicen una cosa y hacen otra? ¿Por qué predican una cosa y viven otra? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque Cristo no permanece en ellos. Porque no tienen el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y era la condición, sin esa condición de recibir al Espíritu Santo para tener poder, no se podía testificar. Por eso los discípulos tuvieron que quedarse ahí en ese lugar que Cristo les mandó y no moverse de ahí hasta que viniera el Espíritu Santo. Hasta que viniera Jesús mismo a morar en ellos en la forma del Espíritu Santo. Mientras tanto, no tendrían poder, no podrían ser testigos, no podrían de alguna manera reflejar a Cristo con sus vidas, ni testificar de Cristo a otros a través de la palabra de Dios, hablada o escrita. No tiene bendición eso, no puedes hacer nada. Es más, la palabra de Dios dice que no puedes llevar fruto permanente. La palabra de Dios dice que tú no puedes llevar fruto si tú no permaneces en Cristo, dice Jesús en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cuál es el fruto que la persona lleva? Veamos en Romanos para terminar capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si Cristo no mora en ti, mira, si Cristo no permanece en ti, tú no puedes tener un fruto, que es la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque no tienes poder para vencer el pecado. No solo no tienes poder para testificar de Dios, no tienes poder para vencer el pecado. El diablo te vence, el diablo te revuelca. La tentación te lleva a pecar una y otra y otra y otra vez. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Veamos qué otro fruto es el fruto que se da cuando Cristo mora en nosotros y no lo puedes tener si Cristo no mora en ti. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya entendí. Con razón yo no tengo ese amor, con razón no tengo gozo, con razón no tengo paz, con razón no tengo paciencia, con razón no tengo benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, que es humildad, ni templanza, que es dominio propio. ¿Ya sabes por qué mucha gente no tiene esto? Porque no tienen a Cristo, porque no permanecen en Él. Pero si permaneces en Él, este fruto es natural en ti. Así como el pámpano da fruto natural porque está unido a la vid, el cristiano da fruto natural, porque el fruto no es de Él, es del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 9, veamos otro fruto, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. La persona ama hacer la misericordia, ama hacer lo recto, aunque él salga perjudicado, y verdad. Habla verdad, siempre, aunque él salga perjudicado. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10, hay otra clase de fruto, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los frutos de Dios se reflejan en nuestra vida, no solo en nuestro carácter, no solamente en la manera como nos conducimos, nos comportamos, pensamos y hablamos,
sino también en lo que hacemos. Y dice que uno de los frutos de permanecer con Dios es el ser lleno de buenas obras. Buenas obras para extender el reino. Buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre que esté en los cielos. Es más, déjame decirte, ¿por qué Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer? Porque ni aún orar sabemos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26. Aún ni orar sabemos. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta para eso necesitamos la ayuda de Cristo. Aquel que desde muy temprano estaba intercediendo, hasta muy noche estaba intercediendo. Y quieres que tus oraciones sean contestadas, debes permanecer en Él. En el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nada podemos hacer sin Cristo. ¿Quieres leer la Biblia y entender la Biblia? Aquel que la inspiró, el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, nos va a guiar a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y obviamente moren los creyentes, Él os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomarán de lo mío y os lo hará saber. Hay personas que me dicen, mire, es que antes cuando yo estaba en la religión la Biblia me daba sueño, pero la verdad es de que me convertí a Dios. Mire, qué deleites para mí leer la Biblia. Me encanta, paso horas leyendo la Biblia y lo más bonito es que le leo y lo entiendo. Siento que Dios me habla, leo un versículo y lo medito y siento como que es Dios hablándome a mí y me resuelve dudas, me resuelve inquietudes, me da dirección, me da guianza. ¿Cuál es la diferencia? Que el que inspiró la Biblia ahora mora en ti y te la está traduciendo. Es como cuando vas donde el doctor y te hace una receta con esa letra famosa del doctor, ¿verdad? Y tú vas donde la de la farmacia, que aunque tú no la entiendes, siempre creemos que la de la farmacia le va a entender y la de la farmacia dice, ¿sabe qué? Pues yo aquí no entiendo nada, señora, la verdad, vaya donde el doctor. Y vas donde el doctor y dice, oiga, doctor, ¿qué pasó, señora? Pues es que ni yo ni la de la farmacia le entendemos. ¿Cómo que no la entiende? Y el doctor agarra la receta y dice, aquí dice Tempra de 100 miligramos, tomar 5 mililitros cada 8 horas por 5 días. Dices tú, ¿dónde? Pues que le escribió. Pues sí, él escribió. ¿Cómo no vas a ver lo que él escribió? Mira, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Dice la gente, ya entendí, ¿verdad? Ya entendí de dónde es que viene mi fuerza, de dónde es que viene todo. ¿Sabes de dónde viene? Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Qué necesario es que tengamos esa comunión con Cristo, ¿verdad? Qué necesario es que le busquemos a Él para todo. Qué necesario es que entendamos que nosotros por nosotros mismos somos inútiles. No podemos hacer nada. Recientemente hablaba con dos muy buenos amigos míos que comparten la palabra de Dios y les comentaba un ejemplo que Dios me puso a mí para hacerme entender que separado de Él no puedo hacer nada. Y se los mostraba a ellos y les decía, imagínate, ellos no son médicos. Y se puede aplicar este ejemplo a ti que no eres médico, ya para terminar. Y les decía, imagínate que tú eres un varón, tu esposa está embarazada, va a dar a luz, y el doctor muy gentilmente te invita a la sala de partos para que veas el parto de tu esposa. Puedas ver cuando nace tu hija. Tú contento vas ahí, muy agradecido con el doctor, y pues ya se prepara todo, la señora empieza a hacer lo que tiene que hacer, y de repente el doctor le ves cara de preocupado, se te acerca a ti y te dice, señor fulano de tal, su esposa tiene una complicación seria, si no le hacemos una operación de cesárea, muere ella y muere el niño. Y tú, pues, ¿qué vas a hacer? Le dice, pues, siéntrele, ¿no? La verdad, está en sus manos. El doctor inmediatamente manda a llamar al anestesiólogo, el anestesiólogo hace todo lo que tiene que hacer, llaman a enfermeras instrumentistas, preparan el equipo, el doctor se cambia de bata, de guantes, prepara la barriga de la señora, agarra el bisturí, como es urgencia, mira, corta. Y empieza a separar la piel, la grasa, empieza a separar los músculos, entra a cavidad abdominal, separa con un aparato que se llama los separadores, ya tienes ahí la cavidad abierta y de repente ¡pum!, le da un infarto al doctor y ahí se muere. Queda la mujer abierta. Y el anestesiólogo no se puede mover de ahí. Y las enfermeras no se pueden mover de ahí. Y todos te quedan viendo a ti, como quien dice, ahí está el bisturí, ahí están las tijeras. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me dijeron ellos, pues clamarle a Dios. Dije,
Ojalá sí entendamos, para cada pequeño detalle, que somos como ese hombre delante ahí de un cuerpo abierto que no sabe qué hacer. Y no le queda otro remedio más que reconocer su impotencia, su necesidad y clamarle a Dios. Que el Señor en su venida encuentre creyentes que no sepan qué hacer y que vuelvan sus ojos a Él y que confíen en Él y que clamen a Él para que de Él venga su oportuno socorro. Porque Él se compadece de nosotros, porque Él es Dios verdadero y estamos en el verdadero, y porque Él vive para interceder por nosotros. Cerremos nuestros ojos. ¿Qué hacer, Señor, después de alcanzar el perdón? Entender una cosa, que tú eres el Señor y nosotros los siervos. Y entender también, Señor, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Y que separados de ti como ese pámpano, nada podemos hacer. Ah, Señor, pero estando unidos a ti continuamente como ese pámpano, Señor, podemos dar fruto, fruto abundante, fruto que permanezca, fruto que glorifique a Dios delante de los hombres. Padre, que tú puedas encontrarte, Señor, en medio de nosotros una generación de creyentes que tengan esto siempre en mente. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo, tú eres la vid, yo soy el pámpano, separado de ti, nada puedo hacer. Es más, que le puedan decir al Señor Jesús, Señor, no quiero separarme de ti, no quiero separarme de ti, Señor, porque esta es la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por haberte convertido no solo en nuestro Señor, en nuestro Salvador, sino también en nuestra vida, Señor. Por hacernos entender hoy en esta simple enseñanza, Señor, Padre, qué es lo que debemos hacer cada día, Señor, para llegar hasta el fin, Señor. Y qué es lo que no debemos hacer, Señor. ¿Cuántas vidas falsas hay allá afuera, Señor? ¿Cuánta gente casi cristiana, Señor, que se parece mucho a los cristianos, Señor, hoy está engañada, Señor, por cuanto no ha puesto su confianza en la vid verdadera, sino ha seguido suponiendo su confianza en ellos y haciendo las cosas en ellos, Señor, viviendo por obras en la ley, mas no en la gracia que es en Cristo Jesús, porque no, Señor, han querido, Señor, confiar en ti, Señor, en que tú harás por nosotros y a través de nosotros. Porque no han querido, Señor, fortalecerse con el poder de tu fuerza y porque no han querido echar todas sus ansiedades sobre ti, Señor. Y prueba de ello es que cuando se les presenta una oportunidad, Señor, ahí diferente, cuando algo se les cambia, Señor, inmediatamente empiezan a verse a ellos y no a ti, Señor. Empiezan a angustiarse. Ay, Padre, que aún los casi cristianos, Señor, puedan aún al entender esto, entender lo que les hace falta, Señor, que es confiar en Cristo, depender de Cristo, Señor. Que puedan entender que es un grave pecado, Señor, no confiar en Cristo y no depender de Cristo, Señor. Padre, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Y porque somos justificados por la fe, Señor. Somos perdonados por la fe. Y vivimos cada día por la fe. Dice tu palabra que el justo por la fe vivirá, Señor. Y si no hay esa fe, Señor, esa permanencia en la vida, Señor, esa confianza en Jesús, pues ¿cómo vamos a vivir, Señor? ¿Cómo vamos a vivir como tú has prometido, Señor? Solamente espera muerte, solamente espera infierno, Señor. Padre, gracias, Señor, por Jesús y por esta palabra, por tu Espíritu que le haga entender, Señor, y porque, Señor, me permites rogarte hoy, Señor, además de enseñar, me permites rogarte, Señor, que esta palabra sea viva, Señor, no solo en mi vida, sino en la de muchos de los que hoy estamos aquí, Señor, de los que ya te conocen, de los que ya han sido perdonados, que tienen esa certeza, y de los que, Señor, han estado buscando en otros lugares, Señor, y no han encontrado, porque no han querido ser injertados en la vida a través del arrepentimiento y la fe, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.